Eh, Inflación en Estados Unidos. La nota dice de la derecha diario, dice, fracasa el gobierno de Biden. 7.5. La inflación llega a 7.5 anual, el nivel más alto en 40 años. Es bueno que tenemos a un economista aquí en el panel para ir detallando algunas cosas, algunos parámetros, algunos términos que nos ofrece la rueda de prensa y vamos a tratar de aplatanarlo porque, al igual que en Estados Unidos, nosotros tenemos una inflación que normalmente el ciudadano común, por desconocimiento de los temas macroeconómicos, de los términos macroeconómicos, siempre lo duda. Aquí lo único que te van a creer es cuando te diga que la economía no creció. Entonces, dice la nota de prensa que la administración de Biden se encuentra paralizada ante el alza de la inflacionaria más alta desde 1982. La economía comienza a mostrar signos de estancamiento mientras la inflación sigue subiendo en el peor de los dos mundos. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que los precios, chequen esto, los precios al consumidor aumentaron 0.6 en el mes de enero, incluyendo todos los ítems analizados, sin considerar los productos con fuertes tendencias estacionales y volátiles, como la energía y los alimentos. La llamada inflación núcleo mensual fue de 0.6, similar al IPC general, índice de precio al consumidor. Con estos aumentos, la inflación interanual llegó a 7.5 en el primer mes del 2022 en comparación con el mismo del 2021. Los precios de los alimentos subieron un 7% anual con respecto al año pasado. La energía se disparó en un 27%, la gasolina un 40%, el petróleo llegó a aumentar hasta un 46.5% y los precios de la electricidad subieron un 10.7%. Entonces, la nota sigue, pero es bueno analizar y disgregar estas analíticas. Lo primero es que 7.5, ¿qué representa esa inflación para los Estados Unidos de alguna forma? 7.5 en el valor del precio de un producto. No necesariamente, eso es global. Eso es global. Global. Esa es una medida global de crecimiento, es lo primero. Y primero aportar tal vez, y vamos a irlo haciendo por puntos. Sí. Miren, la inflación es una variable económica, una variable económica que es muy bien utilizada políticamente. Porque ¿qué golpea la inflación? Golpea directo el bolsillo de las familias, el bolsillo doméstico. El IPC, índice de precio al consumidor. Claro. Una parte que mencionaba la nota es los productos de alta volatilidad. En economía mencionamos productos de volatilidad, productos que crecen o que de alguna manera se consumen rápido. O sea, la volatilidad es la facilidad que tiene cualquier producto para prender, es una chispa, ¿no? ¿Cuál es producto, mejor dicho? Combustible. Gasolina, señores, clave. Productos alimenticios, clave. Energía eléctrica, clave. Incluso transporte, algunos servicios, justamente, sí, como el servicio de transporte, que es imposible evitarlo directamente. Tú lo evitas con un vehículo privado, te afecta la gasolina, pero si evita el consumo de la gasolina, te afecta en el precio del transporte. Entonces, esta variable es muy utilizada por la oposición, sobre todo. O sea, en cualquier país del mundo, la oposición, si el tema de la inflación de alguna manera no es bien manejado por la administración de turno, la oposición puede hacer mucho debate, sobre todo, con el tema de la inflación. Pero vamos a ir analizándolo por punto para que hagamos un panel más interesante y seguir viendo cómo esto afecta no solo a los Estados Unidos, sino cómo nos va a afectar a nosotros en términos también general, porque nosotros somos una economía conectada en gran medida también a los Estados Unidos y a otra parte del globo, porque eso es Estados Unidos que lo está admitiendo. Y quiero rescatar, para darle el paso a ustedes, que esta admisibilidad de la inflación de Estados Unidos no es fortuita. Si alguien puede soportar la inflación que hoy tiene en términos promedio de un 7%, es Estados Unidos, porque Estados Unidos puede imprimir billetes y puede de alguna manera calentar o enfriar su economía. Ahora, esto no es fortuito. Estados Unidos está admitiendo esto porque detrás de esta admisibilidad también vienen una serie de medidas que evidentemente pueden favorecer o desfavorecer en algunos escenarios, sobre todo económicos, a Estados Unidos.
pero vamos a irlo viendo. Sí, mira, es bueno que cuando se disgrega ese tema, te dice que hay productos volátiles, como lo es exactamente, para buscar el dato preciso, como lo es el precio, dice, la energía se disparó 27% y la gasolina un 40%. Tú no puedes eludir el combustible. No, claro. Por más que ni la factura eléctrica tampoco. Es un bien inelástico. O sea, tú no lo puedes agrandar por nada. Entonces, tú tienes también que entender, porque es un asunto de contexto y a la gente a veces no le gusta que tú le digas, mira, yo no vivo en Estados Unidos para que tú me hables de que el gas, el combustible, la comida subió en Estados Unidos y hay, y porque ellos tienen ciertas facilidades y el dinero te rinde más, las políticas sociales son más, pero como bien dice Jorge Moreno, Estados Unidos tiene la facultad después del Tratado de Bretton Woods, acabada la Segunda Guerra Mundial, de poner, de emitir los billetes de dólares, pero también tiene la capacidad o tiene la prerrogativa que el dólar es la moneda de cambio mundial. Entonces, de alguna u otra manera, eso hace que le da ciertas facilidades. Pero no obstante, y lo menciona Moreno de manera sutil, esta prerrogativa le da la facilidad de poder jugar con las políticas económicas expansivas y la política restrictiva. Correcto. Que creo que ahí es que está el punto de solución al problema dominicano. ¿Cuál es? Bueno, nosotros debemos hacer tratar de que económicamente la República Dominicana hacer una política económica expansiva. Muchos le van a decir que es populista. Es decir, soltar dinero a la calle. ¿En qué sentido? Poner dinero planificado, una economía planificada. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Tú incentivas a que, el tamaño de la oferta monetaria. Recordemos cuando empezó la pandemia. Se usó una política económica expansiva. ¿Qué se hizo? A todo el mundo se le abrió un crédito. Lamentablemente el crédito lo abrieron para el sector turismo, para que una gente se vaya a un hotel. Hay gente que está pagando eso ahora. Mucha gente aprovechó y se fue para un hotel como que se iba a morir en la pandemia y hoy están pagando ese préstamo blando. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esto mismo. Tenemos una inflación real que no podemos eludirla porque no es aquí solamente, lo está en todo el mundo, por el tema principalmente del transporte, del transporte marítimo, que creció de $4,000, señores. Vean flete de China aquí, que eran $4,000, y cuesta hoy $18 y $22. $18,000 y $22,000. A ese punto, o sea, estamos hablando, se quintuplicó la suma. Entonces, pero la gente no lo entiende, el común no lo entiende. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incentivar, vamos a expandir la oferta monetaria en sectores específicos. Aquí tendríamos a Keynes de nuevo. Tendríamos la política keynesiana del 28 y del 70 y de los años 70. ¿Para qué? Porque es la única forma que tenemos. A la gente, de la única forma que tú le puedes combatir la inflación es poniéndole dinero en la mano, pero obviamente tú tienes que poner un dinero que tenga un retorno real para la economía y para el Estado dominicano. Para eso serían las MIPYMES. Sí, pudieran ser unos motores muy importantes las MIPYMES en términos de inversión. Es una forma de llegar sobre todo a la parte de negocio y que genera de alguna manera otros ingresos y genera economía en términos general. Miren, un aporte importante también de lo que está pasando en Estados Unidos es que Estados Unidos hace 40 años no experimentaba ningún tipo de inflación. O sea, lo que quiere decir esto es que hace 40 años había un paquete de productos que simplemente tenían un precio fijo y que la gente ya tenía una costumbre y podía planificar mucho mejor. Hasta una compra sencilla, que la gente va a la bodega y te dice, no, mira, yo gasto $80 todos los meses porque yo con los $80 voy, compro arroz, compro azúcar, compro esto, compro aquello. Y esto no variaba de precio, pero esto se ve ahora mismo con esta variación que en noche pasada nos la explicaba
uno de los compañeros que está en la diáspora, y es que hoy la gente simplemente lo que está pasando aquí, usted va con un presupuesto de 1,000 y ya los 1,000 no alcanzan para usted traer todo lo que traía, pero vuelve mañana y el presupuesto sigue disminuyendo por, claro, esta escalada de precios que tienen los productos de manera internacional, los principales servicios para poder llegar a un producto de consumidor final que usted tiene aquí. Entonces, esto queremos conectarlo evidentemente con la situación de inflación que también está viviendo la República Dominicana. Y el punto más importante, yo creo que hay que, claro, empezar a tomar de alguna manera previsiones, porque esta crisis inflacionaria en términos internacionales se prevé que dure hasta fin de año. Y si esto va a durar hasta fin de año de manera internacional, esto también de alguna manera va a estar presente con nosotros, y desde luego esta administración encabezada por Luis Rodolfo Abinader debe tomar las previsiones del lugar para que sectores sensibles como la economía real, la economía de la familia, o sea, no siente el impacto total de esta crisis sobre ellos. Sin duda alguna, los programas sociales son paliativos importantes. La inversión, como decía Jensen, en sectores como la MIPIMES, pero ¿cuáles MIPIMES también? Por ejemplo, Jensen, pudiera ser una variable importante, porque claro, aquí tenemos una ley de pequeñas y medianas empresas, evidentemente, que tiene empresas de 1 a 5 empleados hasta 500. Ahora, ¿cuáles MIPIMES son las que se resienten con una crisis inflacionaria como esta en términos general? Pero sin duda alguna, que es un tema que reviste una importancia capital para lo que es el funcionamiento normal, diríamos, ¿no? Y cotidiano, pero que también sabemos que ya las autoridades están tomando medidas de lugar para que esto no afecte mucho más allá de lo que pudiera afectar comúnmente un tema económico como este de la inflación y la subida de precios a las familias dominicanas. Justamente aquí en la República Dominicana, esas medidas que expresa que ha tomado el gobierno son cuando el combustible según iba a subir 25 pesos, entonces el gobierno decidió pagar la inflación del combustible del país, y ahí están justificando la inflación internacional que han tenido los países, pero hay que tomar algunos parámetros importantes que ya en otros países esas inflaciones se pueden manejar de acuerdo a su cantidad de capital, para el capital que puede obtener esos países. Ya nuestro país no se pudiera comparar de alguna manera con otros países con los precios de los combustibles en ese aspecto, porque aquellos precios se pueden manejar de alguna manera porque ellos tienen mayor capital de alguna manera para contrarrestar este tema. Valoramos las intenciones del presidente Luis Rodolfo Abinader de tomar medidas para que de alguna forma nuestro país no esté en una condición de estado de crisis que de alguna manera afecte tanto que los ciudadanos puedan ir a echar un galón de combustible, afectando de alguna manera los intereses que dan movilidad a los servicios sociales de nuestro país y las instituciones públicas que de alguna forma también reciben el combustible subsidiado. Por esta razón, en los temas de las MIPIMES a las cuales me refiero, es aquellas MIPIMES que van dirigidas a aquellos negocios informales para poder de alguna manera regularizarla y traer generación de recursos a través de los impuestos que empiecen a pagar, y fomentamos el desarrollo de todas esas personas que de alguna forma no han podido acceder a los beneficios de gobierno. Por tal motivo, nosotros creemos que las medidas que debe tomar el presidente en estos momentos es favorecer, poner a circular, como dice Guevara, el dinero entre la gente, porque la gente no está sintiendo que el dinero esté fluyendo entre ellos. Y yo entiendo que así como menciona nuestro hermano, es importante que Luis Abinader empiece a hacer este tipo de políticas inclusivas en favor de las MIPIMES, y de alguna forma mejorará el sector de la comida, porque la comida es justamente lo que de alguna manera mejora
y la gente valora y está afectando directamente el pueblo dominicano. Mira, Jorge Moreno. Antes de seguir con